Parte 5. Caminos hacia la recuperación. Capítulo 13. Superar el trauma. Ser dueños de nosotros mismos. No voy a terapia para descubrir si soy raro. Voy y encuentro una respuesta cada semana. Y cuando hablo de la terapia, sé lo que piensa la gente. Que solo te vuelve egoísta y hace que te enamores de tu psicólogo. Pero, cómo amé a todos los demás cuando finalmente logré hablar tanto sobre mí mismo. Dar Williams. What do you hear in these sounds? Nadie puede tratar una guerra, un maltrato, una violación, un abuso sexual o cualquier otro acontecimiento horrendo en este sentido. Lo que ha sucedido no se puede deshacer, pero lo que sí que se pueden tratar son las huellas del trauma en el cuerpo, la mente y el alma, las sensaciones aplastantes en el pecho que podemos etiquetar como ansiedad o depresión, el miedo a perder el control, estar siempre en alerta ante el peligro o el rechazo, el odio hacia uno mismo, las pesadillas y los flashbacks, la niebla que nos impide concentrarnos y dedicarnos totalmente a lo que estamos haciendo, la incapacidad de abrir por completo nuestro corazón a otro ser humano. El trauma nos arrebata la sensación de control sobre nosotros mismos, que llamaré autoliderazgo en los siguientes capítulos. El reto de la recuperación es volver a adueñarnos de nuestro cuerpo y de nuestra mente, de nosotros mismos. Esto significa sentirnos libres de saber lo que sabemos y de sentir lo que sentimos sin acabar abrumados, enfadados, avergonzados o colapsados. Para la mayoría de las personas, ello implica 1. Encontrar el modo de permanecer tranquilos y centrados. 2. Aprender a mantener esta calma entre imágenes, pensamientos, sonidos o sensaciones físicas que nos recuerdan el pasado. 3. Encontrar el modo de estar completamente vivos en el presente, interactuando con las personas que nos rodean. 4. No tener que guardar secretos sobre nosotros mismos, incluyendo secretos sobre las cosas que nos han permitido sobrevivir. Estos objetivos no son etapas que haya que superar, una a una, en una secuencia fija. Se superponen y algunos pueden ser más difíciles que otros, dependiendo de las circunstancias individuales. En cada uno de los siguientes capítulos hablaré de métodos o enfoques específicos para superarlos. He intentado que estos capítulos sean útiles tanto para los supervivientes de los traumas como para los terapeutas que los tratan. Las personas que sufren estrés temporal también los pueden encontrar útiles. He utilizado extensamente cada uno de estos métodos para tratar a mis pacientes y también los he experimentado personalmente. Algunas personas mejoran usando solo uno de los métodos, pero para la mayoría lo ideal son diferentes enfoques en diferentes fases de su recuperación. He realizado estudios científicos de muchos de los tratamientos que describo aquí y he publicado las conclusiones de dichos estudios en revistas científicas revisadas por otros expertos. En este capítulo, mi objetivo es proporcionar una visión general de los principios subyacentes, una introducción sobre lo que vendrá y algunos breves comentarios sobre algunos métodos que no trataré en detalle. Un nuevo enfoque sobre la recuperación. Cuando hablamos del trauma, solemos empezar con una historia o una pregunta. ¿Qué sucedió durante la guerra? ¿Sufrió tocamientos alguna vez? Le hablaré sobre ese accidente o esa violación. ¿O tenía alguien de su familia problemas con la bebida? Sin embargo, el trauma es mucho más que una historia sobre algo que sucedió hace mucho tiempo. Las emociones y las sensaciones físicas que quedaron impresas durante el trauma se experimentan no como recuerdos, sino como reacciones físicas perturbadoras en el presente. Para recuperar el control sobre nosotros mismos, debemos retomar el trauma. Tarde o temprano, deberemos enfrentarnos a lo que nos ha sucedido, pero solo cuando nos sintamos seguros y cuando no nos vuelva a traumatizar. La primera consigna es encontrar el modo de manejar la agitación provocada por las sensaciones,
y las emociones asociadas con el pasado. Como hemos mostrado en las anteriores partes de este libro, los motores de las reacciones postraumáticas se encuentran situados en el cerebro emocional. A diferencia del cerebro racional, que se expresa mediante pensamientos, el cerebro emocional se manifiesta mediante reacciones físicas, dolor de tripas, latidos acelerados, respiración rápida y superficial, sensaciones de desgarro, hablar con un hilo de voz o con la voz tensa, y los característicos movimientos corporales que significan colapso, rigidez, rabia o estar a la defensiva. ¿Por qué no podemos ser razonables y puede ayudar la comprensión? El cerebro racional y ejecutivo sabe ayudarnos a comprender de dónde vienen los sentimientos. Por ejemplo, me da miedo acercarme a un chico porque mi padre abusaba de mí. O me cuesta expresar mi amor a mi hijo porque me siento culpable por haber matado a un niño en Irak. Sin embargo, el cerebro racional no puede suprimir las emociones, las sensaciones o los pensamientos, como vivir con una sensación de amenaza o sentir que somos fundamentalmente una persona horrible, aunque racionalmente sepamos que no debemos sentirnos culpables porque nos hayan violado. Entender por qué nos sentimos de cierta manera no cambia cómo nos sentimos, pero puede evitar que nos rindamos ante reacciones intensas. Por ejemplo, atacar a un jefe que nos recuerda a nuestro abusador, romper con nuestra pareja al primer desacuerdo o saltar a los brazos de un extraño. Sin embargo, cuanto más exhaustos estamos, más deja paso nuestro cerebro racional a nuestras emociones. Terapia del sistema límbico. La cuestión fundamental para superar el estrés traumático es restablecer el equilibrio adecuado entre los cerebros racional y emocional para poder sentir que mantenemos el control de nuestra respuesta y de nuestro comportamiento ante la vida. Cuando nos vemos empujados a estados de hiper o hipoactivación, quedamos fuera de nuestra ventana de tolerancia, el abanico de funcionamiento óptico. Nos volvemos reactivos y desorganizados. Nuestros filtros dejan de funcionar. Los sonidos y las luces nos molestan. Nos vienen a la mente imágenes indeseadas del pasado y nos dan ataques de pánico o de ira. Si estamos desconectados, tenemos el cuerpo y la mente insensibilizados. Nuestro pensamiento se vuelve lento y nos cuesta movernos de la silla. Mientras estamos hiperactivados o desconectados, no podemos aprender de la experiencia. Aunque logramos mantener el control, nos ponemos tan tensos. En Alcohólicos Anónimos lo llaman sobriedad forzada, que nos volvemos inflexibles, testarudos y deprimidos. Superar el trauma significa recuperar el funcionamiento ejecutivo y, con él, la autoconfianza, la capacidad de diversión y creatividad. Si queremos cambiar las reacciones postraumáticas, debemos acceder al cerebro emocional y hacer una terapia del sistema límbico, reparar los sistemas de alarma defectuosos y restaurar el cerebro emocional para que vuelva a su tarea ordinaria de ser una presencia de fondo silenciosa que se ocupe de la intendencia del cuerpo, asegurándose de que comemos, dormimos, conectamos con nuestra pareja, protegemos a nuestros hijos y nos defendemos contra el peligro. El neurocientífico Joseph Ledoux y sus compañeros han demostrado que la única forma de acceder conscientemente al cerebro emocional es mediante el autoconocimiento, es decir, activando la corteza prefrontal medial, la parte del cerebro que detecta lo que sucede en nuestro interior y que, por tanto, nos permite sentir lo que estamos sintiendo. El término técnico es interocepción, palabra en latín que significa mirar dentro. La mayor parte de nuestro cerebro consciente se dedica a centrarse en el mundo exterior, llevarnos bien con los demás y hacer planes de futuro. Sin embargo, esto no nos ayuda a manejarnos a nosotros mismos. La investigación neurocientífica ha demostrado que la única forma de cambiar cómo nos sentimos es siendo conscientes de nuestra experiencia interior y aprendiendo a ser amigos de lo que sucede en nuestro interior. Hacernos amigos del cerebro emocional. 1. Manejar la hiperactivación.
En las últimas décadas, la psiquiatría general se ha centrado en el uso de fármacos para cambiar cómo nos sentimos y esto se ha convertido en la forma aceptada de manejar la hiper y la hipoactivación. Hablaré de los fármacos más adelante en este capítulo, pero antes debo subrayar que tenemos muchas aptitudes innatas para mantenernos en equilibrio. En el capítulo 5 vimos cómo se registran las emociones en el cuerpo. Aproximadamente el 80% de las fibras del nervio vago que conecta el cerebro con muchos órganos internos son aferentes, es decir, discurren del cuerpo hacia el cerebro. Esto significa que podemos educar directamente nuestro sistema de activación según nuestra forma de respirar, cantar y movernos, un principio que se ha utilizado desde tiempos inmemoriales en lugares como China y la India y en todas las prácticas religiosas que conozco, pero que se considera sospechosamente alternativo en la cultura general. En una investigación respaldada por los Institutos Nacionales de Salud, mis compañeros y yo demostramos que 10 semanas de práctica de yoga reducían claramente los síntomas del TEPT en pacientes que no habían respondido a ninguna medicación o a ningún otro tratamiento. Hablaré del yoga en el capítulo 16. El neurofeedback, tema en el que se centra el capítulo 19, también puede resultar especialmente efectivo en niños y en adultos que están tan hiperactivados o desconectados que les cuesta mucho centrarse y establecer prioridades. Aprender a respirar tranquilamente y a permanecer en un estado de relajación física relativa, incluso mientras se accede a recuerdos dolorosos y horribles, es una herramienta fundamental para la recuperación. Cuando deliberadamente realizamos unas respiraciones lentas y profundas, notamos los efectos del freno parasimpático en nuestra activación, como explicamos en el capítulo 5. Cuanto más centrados permanecemos en nuestra respiración, más beneficioso será, especialmente si prestamos atención hasta el final de la expiración y luego esperamos un momento antes de volver a inspirar. Si seguimos respirando y notando cómo el aire entra y sale de nuestros pulmones, podemos pensar en el papel que desempeña el oxígeno al alimentar nuestro cuerpo y al aportar a nuestros tejidos la energía que necesitamos para sentirnos vivos y ocupados. El capítulo 16 documenta los efectos de esta práctica simple en todo el cuerpo. Cuando la regulación emocional es el tema crítico a la hora de gestionar los efectos del trauma y del abandono, realmente se marcaría una gran diferencia si los profesores, los mandos del ejército, los padres de acogida y los profesionales de la salud mental aprendieran a fondo técnicas de regulación emocional. Ahora mismo, este es básicamente el ámbito de formación de maestros de preescolar y de guardería que trabajan con cerebros inmaduros y comportamientos impulsivos a diario y que suelen ser expertos en su manejo. Las tradiciones occidentales generalistas en la psiquiatría y la psicología han prestado escasa atención a la autogestión. A diferencia de la confianza occidental en los fármacos y las terapias verbales, otras tradiciones de todo el mundo se basan más en la conciencia, el movimiento, los ritmos y la acción. El yoga en la India, el tai chi y el qigong en China y los sonidos rítmicos de los tambores en África son solo algunos ejemplos. Las culturas de Japón y de la península de Corea han generado las artes marciales, que se centran en cultivar el movimiento con un propósito y en centrarse en el presente, unas capacidades que las personas traumatizadas tienen alteradas. El aikido, el judo, el taekwondo, el jiu-jitsu, así como la capoeira de Brasil son algunos ejemplos. Todas estas técnicas implican movimiento físico, respiración y meditación. Aparte del yoga, pocas de estas tradiciones de sanación no occidentales populares han sido estudiadas sistemáticamente para el tratamiento del TEPT. Segundo, no hay mente sin conciencia. En el centro de la recuperación se encuentra el autoconocimiento. Las frases más importantes en el tratamiento del trauma son: observe qué y qué sucede después. Las personas traumatizadas viven con unas sensaciones aparentemente insoportables, se sienten desgarradas y sufren unas sensaciones intolerables en la boca del estómago
o una presión en el pecho. Sin embargo, evitar sentir estas sensaciones en nuestro cuerpo nos hace más vulnerables a quedar abrumados por ellas. La conciencia corporal nos pone en contacto con nuestro mundo interior, el paisaje de nuestro organismo. Observar simplemente nuestro enfado, nuestro nerviosismo o ansiedad nos ayuda inmediatamente a cambiar nuestra perspectiva y nos abre nuevas opciones, distintas de las reacciones automáticas habituales. La conciencia nos pone en contacto con la naturaleza transitoria de nuestros sentimientos y percepciones. Cuando prestamos una atención centrada en nuestras sensaciones corporales, podemos reconocer los altibajos de nuestras emociones y con ello tener más control sobre ellas. Las personas traumatizadas suelen tener miedo a sentir. Ahora el enemigo no es tanto el autor de los hechos, que con suerte ya no estará cerca para volver a hacerles daño, sino sus propias sensaciones físicas. El miedo a quedar secuestrados por unas sensaciones desagradables hace que el cuerpo se congele y la mente se apague. Aunque el pasado sea algo pasado, el cerebro emocional sigue generando sensaciones que hacen que la víctima se sienta asustada e importante. No es sorprendente que tantos supervivientes de traumas coman y beban compulsivamente, tengan miedo a hacer el amor y eviten muchas actividades sociales. Su mundo sensorial está en gran medida fuera de todo límite. Para cambiar, debemos abrirnos a nuestra experiencia interior. El primer paso es permitir a nuestra mente centrarse en nuestras sensaciones y observar cómo, a diferencia de la experiencia temporal y siempre presente del trauma, las sensaciones físicas son transitorias y responden a ligeros cambios en la posición corporal, cambios en la respiración y en el pensamiento. Cuando prestamos atención a nuestras sensaciones físicas, el siguiente paso es ponerles una etiqueta, como por ejemplo, cuando me siento nervioso, siento una sensación aplastante en el pecho. Entonces suelo decir al paciente, céntrese en esta sensación y observe cómo cambia al expirar profundamente o cuando se golpea el pecho justo por debajo de la clavícula o cuando se permite a sí mismo llorar. Practicar el mindfulness calma el sistema nervioso simpático, de manera que tenemos menos probabilidades de ir hacia la respuesta de luchar o huir. Aprender a observar y a tolerar nuestras reacciones físicas es un prerequisito para poder repasar el pasado de un modo seguro. Si no podemos tolerar lo que estamos sintiendo ahora mismo, abrir el pasado solo agravará el sufrimiento y nos traumatizará más. Podemos tolerar una gran cantidad de malestar siempre y cuando seamos conscientes de que las conmociones corporales cambian constantemente. En un momento sentimos presión en el pecho, pero si respiramos profundamente y expulsamos todo el aire, esta sensación disminuye y puede que observemos otra cosa, quizás una tensión en el hombro. Ahora podemos empezar a explorar lo que sucede cuando respiramos profundamente y notamos cómo el tórax se nos expande. Cuando nos sentimos más tranquilos y más curiosos, podemos volver a la sensación en el hombro. No debemos sorprendernos si nos viene a la mente algún recuerdo espontáneo relacionado con ese hombro. El siguiente paso es observar la interrelación entre nuestros pensamientos y las sensaciones físicas. ¿Cómo quedan registrados determinados pensamientos en nuestro cuerpo? Pensamientos como mi padre me ama o mi novia me ha dejado producen sensaciones diferentes. Ser conscientes de cómo nuestro cuerpo organiza emociones o recuerdos particulares nos permite liberar sensaciones e impulsos que bloqueamos antaño para poder sobrevivir. En el capítulo 20 sobre los beneficios del teatro, describiré en mayor detalle cómo funciona. Jon Kabat-Zinn, uno de los pioneros de la medicina basada en el cuerpo y en la mente, creó el programa de reducción del estrés basado en mindfulness, MBSR por sus siglas en inglés, en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts en 1979, y su método ha sido ampliamente estudiado durante más de 3 décadas. Según su descripción del mindfulness, una forma de considerar este proceso de transformación es pensar en el mindfulness como en una lente que recoge las energías diseminadas
y reactivas de nuestra mente y las centra en una fuente de energía coherente para la vida, para resolver problemas y para sanarnos. Se ha demostrado que el mindfulness tiene un efecto positivo sobre varios síntomas psiquiátricos, psicosomáticos y realizados con el estrés, incluyendo la depresión y el dolor crónico. Tiene muchos efectos sobre la salud física, incluyendo mejoras en la respuesta inmunológica, la presión sanguínea y los niveles de cortisol. También se ha demostrado que activa las regiones cerebrales implicadas en la regulación emocional y que induce cambios en las regiones relacionadas con la conciencia corporal y el miedo. La investigación realizada por mis compañeros de Harvard, Britta Holzfeld y Sarah Lazar, ha demostrado que la práctica del mindfulness reduce incluso la actividad de detector de humos del cerebro, la amígdala, y por lo tanto reduce la reactividad ante potenciales detonantes. Tercero, relaciones. Todos los estudios demuestran que tener una buena red de apoyo constituye la protección más poderosa contra quedar traumatizado. La seguridad y el terror son incompatibles. Cuando estamos aterrorizados, nada nos calma más que una voz tranquilizadora o el abrazo fuerte de alguien en quien confiamos. Los adultos atemorizados responden a los mismos consuelos que los niños aterrorizados: un abrazo y un balanceo dulces y la confianza de que alguien más grande y más fuerte se ocupa de todo, de manera que podemos dormirnos tranquilamente. Para recuperarse, la mente, el cuerpo y el cerebro deben estar convencidos de que relajarse es seguro. Esto solo sucede cuando nos sentimos seguros a nivel visceral y cuando nos permitimos conectar con esta sensación de seguridad con los recuerdos de la impotencia pasada. Tras un trauma agudo como un salto, un accidente o un desastre natural, los supervivientes necesitan la presencia de personas, rostros y voces familiares, de contacto físico, alimento, cobijo y un lugar seguro y tiempo para dormir. Es crítico comunicarse con las personas queridas cercanas y lejanas y reunirse lo antes posible con familiares y amigos en un lugar que sea percibido como seguro. Nuestros vínculos de apego son nuestra mayor protección contra la amenaza. Por ejemplo, los niños que son separados de sus padres tras un acontecimiento traumático es probable que sufran graves efectos negativos a largo plazo. Los estudios realizados durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra mostraron que a los niños que vivían en Londres durante el bombardeo alemán de Londres y que fueron enviados al campo para protegerlos, les fue mucho peor que a los niños que permanecieron con sus padres y tuvieron que pasar noches en los refugios aéreos y ver terribles imágenes de edificios destruidos y personas muertas. El ser humano traumatizado se recupera en un contexto de relaciones, con la familia, con las personas queridas, en reuniones de alcohólicos anónimos, en las organizaciones de veteranos, en las comunidades religiosas o con terapeutas profesionales. El papel de estas relaciones es proporcionar una seguridad física y emocional, incluyendo la seguridad de sentirse avergonzado, regañado o juzgado, así como reunir el coraje de tolerar, hacer frente y procesar la realidad de lo ocurrido. Como hemos visto, gran parte de las conexiones de nuestros circuitos cerebrales se dedica a sintonizar con los demás. Superar un trauma significa reconectar con el resto de los seres humanos. Por ello, el trauma que ha ocurrido dentro de las relaciones generalmente es más difícil de tratar que un trauma resultante de un accidente de tráfico o un desastre natural. En nuestra sociedad, los traumas más comunes entre mujeres y niños ocurren a manos de sus padres o de sus parejas. El maltrato infantil, los abusos y la violencia doméstica son infligidos por personas que se supone que deben amarnos. Esto elimina la protección más importante contra quedar traumatizado, tener el amparo de las personas que amamos. Si las personas hacia las que nos orientamos naturalmente en busca de cuidado y protección nos aterrorizan o nos rechazan, aprendemos a desconectarnos y a ignorar lo que sentimos. Como vimos en la parte 3, cuando nuestros cuidadores se vuelven en nuestra contra, debemos encontrar formas alternativas de lidiar con el miedo, la ira o la frustración. Gestionar solos el terror produce otros problemas: disociación, desesperación, adicciones, una sensación crónica de pánico y relaciones marcadas por el aislamiento, la desconexión y las explosiones.
Los pacientes con estos historiales raramente relacionan lo que les sucedió hace mucho tiempo con cómo se sienten y se comportan en el momento actual. Todo parece imposible de manejar. El alivio solo les llega cuando son capaces de reconocer lo sucedido y reconocer los demonios invisibles con los que están luchando. Recordemos, por ejemplo, a los hombres que describí en el capítulo 11 que habían sufrido abusos por parte de sacerdotes pedófilos. Iban con regularidad al gimnasio, tomaban anabolizantes y eran fuertes como bueyes. Sin embargo, en sus entrevistas a menudo actuaban como niños asustados. Los niños interiores heridos seguían sintiéndose impotentes. Aunque el contacto humano y la sintonización son fuente de autorregulación fisiológica, la promesa de cercanía a menudo evoca el miedo a ser heridos, traicionados y abandonados. La vergüenza juega un importante papel en esto. Descubrirás lo despreciable y asqueroso que soy y me abandonarás en cuanto me conozcas realmente. El trauma no resuelto puede imponer un terrible peaje en las relaciones. Si seguimos con el corazón roto porque alguien a quien amamos nos ha atacado, seguramente nos preocupará que nos vuelvan a hacer daño y nos dará miedo abrirnos a algo nuevo. De hecho, puede que inconscientemente intentemos lastimar nosotros primero a los demás antes que puedan lastimarnos ellos a nosotros. Esto plantea un serio problema para la recuperación. Una vez que reconocemos que las reacciones postraumáticas surgieron como un intento de salvar nuestra vida, podemos reunir el coraje para hacer frente a nuestra música interior o cacofonía, pero para hacerlo necesitaremos ayuda. Debemos encontrar a alguien en quien confiemos lo suficiente para que nos acompañe, alguien que pueda sostener firmemente nuestros sentimientos y nos ayude a escuchar los dolorosos mensajes de nuestro cerebro emocional. Necesitamos a un guía que no tenga miedo de nuestro terror y que pueda contener nuestra rabia más oscura, alguien que pueda salvaguardar nuestra integridad mientras exploramos las experiencias fragmentadas que hemos tenido que mantener en secreto para nosotros mismos durante tanto tiempo. La mayoría de las personas traumatizadas necesitan una buena ancla y mucho acompañamiento para hacer este trabajo. Elegir a un terapeuta profesional. La formación de los terapeutas especializados en traumas incluye estudiar el impacto del trauma, de los malos tratos y del abandono y dominar diversas técnicas que puedan ayudar a 1. Estabilizar y calmar a los pacientes, 2. Ayudar a poner fin a los recuerdos traumáticos y de las recreaciones y 3. Reconectar a los pacientes con las personas que les rodean. Lo ideal sería que el terapeuta también hubiera estado en el papel de receptor de todas las terapias que practique. Aunque no es muy adecuado ni ético que los terapeutas nos cuenten los detalles de sus batallas personales, es perfectamente razonable preguntarles en qué tipos de terapia se han formado, dónde han aprendido sus aptitudes y si han seguido personalmente alguna de las terapias que nos ofrecen. No hay un tratamiento predilecto para los traumas y cualquier terapeuta que crea que su método particular es la única respuesta a nuestros problemas seguramente será más un ideólogo que una persona interesada en que estemos bien. Ningún terapeuta puede conocer todos los tratamientos efectivos y deberá estar abierto a que exploremos otras opciones además de las que él o ella propone. También deberá estar abierto a aprender de nosotros. El género, la raza y la historia personal solo son importantes si interfieren con que el paciente se sienta seguro y comprendido. ¿Nos sentimos básicamente cómodos con este terapeuta? ¿Parece sentirse bien consigo mismo y con nosotros como ser humano? Sentirnos seguros es una condición indispensable para poder enfrentarnos a nuestros miedos y ansiedades. Una persona severa, crítica, nerviosa o dura probablemente nos hará sentirnos asustados, abandonados y humillados, y esto no nos ayudará a resolver nuestro estrés traumático. En ocasiones, cuando se remueven antiguos sentimientos del pasado, podemos tener la sensación de que el terapeuta se parece a alguien que nos hizo daño o nos maltrató. Esto debe resolverse conjuntamente porque, por experiencia propia, los pacientes solo mejoran si desarrollan unos sentimientos profundos y positivos hacia su terapeuta. Tampoco creo que podamos crecer y cambiar sin notar que producimos algún efecto en la persona que nos está tratando. La pregunta crucial es, ¿sentimos que nuestro terapeuta
tiene curiosidad por saber quiénes somos y qué necesitamos como personas, no como pacientes de TEPT. ¿Somos simplemente una lista de síntomas en un cuestionario diagnóstico? ¿O bien el terapeuta dedica tiempo necesario a descubrir por qué hacemos lo que hacemos y pensamos lo que pensamos? La terapia es un proceso colaborativo, una exploración mutua de uno mismo. Los pacientes que han sido maltratados por sus cuidadores siendo niños a menudo no se sienten seguros con nadie. Suelo preguntar a mis pacientes si recuerdan a alguna persona con la que se sintieran seguros de pequeño. Muchos se aferran al recuerdo de ese maestro, vecino, tendero, entrenador o párroco que les mostró que se preocupaba por ellos, y este recuerdo suele ser la semilla de aprendizaje para volver a implicarse. Somos una especie esperanzada. Trabajar con el trauma consiste tanto en recordar cómo sobrevivimos como en recordar lo que está roto. También pido a mis pacientes que se imaginen cómo eran al nacer, si eran adorables y estaban llenos de espíritu. Todos creen que sí lo eran y tienen alguna imagen de cómo debían ser antes de que los hirieran. Algunas personas no recuerdan a nadie con quien se sintieran seguras. Para ellos, relacionarse con caballos o con perros podría ser más seguro que tratar con seres humanos. Este principio se está aplicando actualmente en muchos entornos terapéuticos con grandes resultados, incluso en prisiones, en programas de tratamiento residenciales y en la rehabilitación con veteranos. Jennifer, miembro de la primera promoción del centro Van der Kolk, que llegó al programa con 14 años, muda y fuera de control, dijo durante su ceremonia de graduación que el hecho de que le confieran la responsabilidad de cuidar a un caballo fue el primer paso crucial para ella. Su vínculo creciente con el caballo la ayudó a sentirse suficientemente segura para empezar a relacionarse con el personal del centro y luego a centrarse en las clases, hacer la selectividad y entrar en la universidad. Cuarto, ritmos comunitarios y sincronía. Desde que nacemos, nuestras relaciones están incrustadas en el rostro, los gestos y el tacto. Como vimos en el capítulo 7, son los cimientos del apego. El trauma genera la rotura de una sincronía física bien sintonizada. Cuando entramos en la sala de espera de una clínica especializada en TEPT, inmediatamente podemos distinguir a los pacientes de los trabajadores por sus rostros congelados y sus cuerpos colapsados y al mismo tiempo agitados. Desgraciadamente, muchos terapeutas ignoran esta comunicación física y se centran solo en las palabras con las que se comunican sus pacientes. Conocí el poder sanador de la comunidad expresado en la música y en los ritmos de la primavera de 1997, siguiendo el trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica. En algunos lugares que visitamos seguía produciéndose una violencia terrible. Un día participé en un grupo con supervivientes de violaciones en el patio de una clínica de un pueblo cerca de Johannesburgo. Se oía el sonido de los disparos a poca distancia, mientras el humo ondeaba sobre las paredes del complejo y el olor del gas lacrimógeno flotaba en el aire. Más tarde nos enteramos de que habían matado a 40 personas. Sin embargo, aunque el entorno era desconocido y aterrador, reconocí perfectamente a ese grupo. Las mujeres estaban hundidas en las sillas, tristes y paralizadas, como tantos grupos terapéuticos para víctimas de violación que habían visto en Boston. Sentí una sensación familiar de impotencia y, rodeado por personas abatidas, me sentí yo también abatido mentalmente. Luego, una de las mujeres empezó a tararear, balanceándose suavemente hacia adelante y hacia atrás. Poco a poco fue emergiendo un ritmo y poco a poco las otras mujeres se unieron a la primera. Enseguida, todo el grupo estaba cantando, moviéndose, levantándose para bailar. Fue una transformación sorprendente. Personas que volvían a la vida, con los rostros en sintonía, con el cuerpo revitalizado. Me prometí que aplicaría lo que estaba viendo allí y que estudiaría cómo el ritmo, el canto y el movimiento pueden ayudar a sanar el trauma. Veremos más sobre esto en el capítulo 20, dedicado al teatro, en el que muestro cómo grupos de gente joven, entre ellos delincuentes juveniles y niños de acogida en riesgo,
Poco a poco aprenden a trabajar juntos y a depender unos de otros, ya sea como compañeros en juegos de espada shakespearianos o como escritores y actores de musicales. Varios pacientes me han contado que cantar en coros, el aikido, bailar tango o el kickboxing les ha ayudado, y yo estoy encantado de compartir sus recomendaciones con otras personas a las que trato. Aprendí otra potente lección sobre el ritmo y la sanación cuando pidieron a varios médicos del Trauma Center que trataran a una niña muda de 5 años, Jing Mi, que había sido adoptada en un orfanato de China. Después de meses de intentos fallidos por establecer un contacto con ella, mis compañeros Deborah Rosell y Liz Warner se dieron cuenta de que su sistema de interacción rítmica no funcionaba. No podía conectar con las voces y los rostros de las personas que tenía alrededor. Esto les condujo a la terapia sensoriomotriz. La Clínica de Integración Sensorial de Watertown, Massachusetts, es un maravilloso parque de juegos interior repleto de columpios, piscinas con bolas de goma de varios colores tan profundas que uno puede desaparecer, barras de equilibrio, espacios para trepar hechos con tubos de plásticos y escaleras que llevan a plataformas desde las que se puede saltar sobre colchones rellenos de goma espuma. El personal puso a Jing Mi en la piscina con bolsas de plástico que le ayudaron a notar sensaciones en la piel, le ayudaron a columpiarse en el columpio y a gatear bajo mantas pesadas. Al cabo de 6 semanas algo cambió y empezó a hablar. La drástica mejora de Jing Mi nos inspiró para abrir una clínica de integración sensorial en el Trauma Center, que actualmente utilizamos en nuestros programas de tratamiento residenciales. Todavía no hemos explorado cómo funciona la integración sensorial con los adultos traumatizados, pero incorporo con regularidad experiencias de integración sensorial y el baile en mis seminarios. Aprender a sincronizarse aporta a los padres y a los hijos la experiencia visceral de la reciprocidad. La terapia de interacción padres-hijos, PCIT por sus siglas en inglés, es una terapia interactiva que lo fomenta, así como el tratamiento para la regulación de la activación sensoriomotriz, SMART, desarrollado por mis compañeros del Trauma Center. Cuando jugamos juntos, nos sentimos físicamente sincronizados y sentimos una sensación de conexión y alegría. Los ejercicios de improvisación, como los que se pueden encontrar en http://learnimprove.com/ también son un modo fantástico de ayudar a la gente a conectar en la alegría y la exploración. En cuanto ves a un grupo de personas con el rostro serio ponerse a cantar una melodía, sabes que se ha roto el maleficio del sufrimiento. Quinto, entrar en contacto. El tratamiento convencional de los traumas ha prestado escasa atención a ayudar a las personas aterrorizadas a experimentar de manera segura sus sensaciones y emociones. Cada vez más se utilizan medicaciones como Respiridol y Seroquel, inhibidores de la recaptación de serotonina, en lugar de ayudar a la gente a manejar su mundo sensorial. Sin embargo, la manera más natural que tenemos los humanos de calmar nuestro malestar es siendo tocados, abrazados y mecidos. Esto ayuda a reducir la activación excesiva y nos hace sentir intactos, seguros, protegidos y bajo control. El tacto, la herramienta más básica que tenemos para calmarnos, está proscrito de la mayoría de las prácticas terapéuticas. Sin embargo, no podemos recuperarnos por completo sin sentirnos seguros en nuestra piel. Por lo tanto, animo a todos mis pacientes a realizar algún tipo de trabajo corporal, ya sea masaje terapéutica, Feldenkrais o terapia craneosacral. Le pregunté a mi entrenadora favorita, Licia Sky, sobre su experiencia con personas traumatizadas. Esto es parte de lo que me contó. Nunca empiezo una sesión de trabajo corporal sin establecer una conexión personal. No les pido el historial, no intento descubrir lo traumatizados que están o lo que les ha sucedido. Compruebo dónde están a nivel corporal en este momento. Les pregunto si hay algo a los que quieren que les preste atención. Mientras tanto, valoro su postura, si me miran a los ojos, lo tensos o relajados que parecen estar, si conectan conmigo o no. La primera decisión que tomo es si se sentirán más seguros boca arriba o boca abajo.
Si no los conozco, suelo empezar boca arriba. Presto mucha atención a las fundas de la camilla para que se sientan cómodos con todo aquello que decidan dejarse puesto. Son límites importantes que hay que poner desde el principio. Luego, la primera vez que los toco, establezco un contacto firme y seguro, nada forzado o seco, ni demasiado rápido. El tacto es lento, fácil de seguir por el cliente, ligeramente rítmico. Puede ser tan fuerte como un apretón de manos. El primer lugar que suelo tocar es la mano y el antebrazo, porque es el lugar más seguro en el que tocar a alguien, el lugar donde ellos pueden tocarte también a ti. Debes encontrar su punto de resistencia, el lugar que tiene más tensión, y encontrarlo con una cantidad de energía similar. Esto libera la tensión congelada. No puedes dudar. La duda comunica una falta de confianza en ti mismo. El movimiento lento, la sincronización minuciosa con el cliente es distinto a la duda. Debemos recibirlos con mucha confianza y empatía, dejando que la presión de nuestro contacto encaje con la tensión que contienen en su cuerpo. ¿Cuáles son los beneficios del trabajo corporal para las personas? Licia responde: igual que podemos estar sedientos de agua, podemos estar sedientos de contacto, que te toquen con confianza, de forma profunda, firme, amable y responsable y reconfortante. El tacto consciente y el movimiento conectan a la gente con la tierra y le permiten descubrir tensiones que quizá tiene desde hace tiempo, de las que ya no es consciente. Cuando nos tocan, despertamos la parte del cuerpo que está siendo tocada. El cuerpo se restringe físicamente cuando siente emociones dentro. Los hombros se nos tensan, igual que los músculos faciales. Gastamos mucha energía en retener las lágrimas o cualquier sonido o movimiento que delate nuestro estado interior. Cuando se libera la tensión física, pueden liberarse los sentimientos. El movimiento ayuda a que la respiración sea más profunda y al liberar las tensiones se pueden descargar sonidos expresivos. El cuerpo se vuelve más libre, respirando más libremente, fluyendo. El tacto permite vivir en un cuerpo que puede moverse como respuesta a ser movido. Las personas aterrorizadas necesitan percibir dónde está su cuerpo en el espacio y dónde están sus límites. El contacto firme y tranquilizador les permite saber dónde están esos límites en el exterior, dónde termina su cuerpo. Descubren que no deben preguntarse constantemente quiénes son y dónde están. Descubren que su cuerpo es sólido y que no deben permanecer constantemente en guardia. El contacto les permite saber que están seguros. Sexto, actuar. El cuerpo responde a las experiencias extremas secretando hormonas del estrés, que suelen considerarse las culpables de las consiguientes enfermedades y patologías. Sin embargo, se supone que las hormonas del estrés nos aportan la fuerza y la resistencia para responder ante condiciones extraordinarias. Las personas que hacen activamente algo para hacer frente a un desastre, rescatar a personas queridas o extraños, transportar a alguien al hospital, formar parte de un equipo médico, montar tiendas de campaña o cocinar, usan sus hormonas del estrés para su propio propósito y por consiguiente corren mucho menos riesgo de quedar traumatizados. Sin embargo, todos tenemos nuestro punto de quiebre e incluso la persona mejor preparada puede quedar abrumada ante la magnitud de un reto. La impotencia y la paralización impiden que la gente use sus hormonas del estrés para defenderse. Cuando esto sucede, se siguen bombardeando hormonas, pero las acciones que se supone que deben alimentar están frustradas. A la larga, los patrones de activación que se suponía que debían promover el manejo se vuelven contra el organismo y alimentan unas respuestas de lucha o huida y paralización inadecuadas. Para recuperar el funcionamiento normal, esta respuesta de emergencia persistente debe llegar a su fin. El cuerpo necesita volver a un estado basal de seguridad y relajación desde el que se pueda movilizar para actuar en respuesta a un peligro real. Mis amigos y maestros Pat Ogden y Peter Levine han desarrollado potentes terapias corporales, una psicoterapia sensoriomotriz y la experimentación somática para tratar esta cuestión.
En estos enfoques terapéuticos, la historia de lo que ha sucedido se deja en segundo plano y se da paso a la exploración de las sensaciones físicas y al descubrimiento de dónde se encuentran y cómo son las huellas del trauma pasado en el cuerpo. Antes de someterse a una exploración completa del propio trauma, se ayuda a los pacientes a reforzar los recursos internos que facilitan un acceso seguro a las sensaciones y emociones que en el momento del trauma los abrumaron. Peter Levine llama este proceso pendulación, entrar y salir cuidadosamente de las sensaciones internas y de los recuerdos traumáticos. De este modo, se ayuda a los pacientes a expandir gradualmente su ventana de tolerancia. Una vez que los pacientes suelen tolerar ser conscientes de sus experiencias físicas basadas en el trauma, es probable que descubran unos potentes impulsos físicos, como pegar, empujar o correr, que surgieron durante el trauma, pero que fueron reprimidos para sobrevivir. Estos impulsos se manifiestan en sutiles movimientos corporales como retorcerse, girarse o alejarse. Amplificar estos movimientos y experimentar con maneras de modificarlos empieza el proceso de completar las tendencias a la acción incompletas y relacionadas con el trauma, y a la larga puede llevar a su resolución. Las terapias somáticas pueden ayudar a los pacientes a resituarse en el presente, experimentando que moverse es seguro. Sentir el placer de realizar acciones efectivas restaura una sensación de agencia y de ser capaces de defendernos y protegernos. En 1893, Pierre Janet, el primer gran explorador del trauma, escribió sobre el placer de la acción completada. Y yo observo regularmente este placer cuando practico la psicoterapia sensoriomotriz y la experienciación somática, cuando los pacientes pueden experimentar físicamente cómo habría sido luchar o escaparse. Se relajan, sonríen y expresan una sensación de completitud. Cuando la gente se ve forzada a someterse a un poder aplastante, como en el caso de la mayoría de los niños víctimas de abuso, de las mujeres atrapadas en la violencia doméstica y los hombres y mujeres encarcelados, suelen sobrevivir con conformidad resignada. La mejor manera de superar los patrones de sumisión incrustados es restaurando la capacidad física de actuar y defenderse. Una de mis formas corporales favoritas para construir respuestas de lucha-huida efectivas es el programa de simulación de asaltos de nuestro centro, en el que se enseña a mujeres, y cada vez más a hombres, a defenderse luchando activamente mediante ataques simulados. El programa empezó en Oakland, California, en 1971, después de que una mujer cinturón negro de karate fuera violada. Al preguntarse cómo había podido suceder aquello a una persona que supuestamente podía matar a otra con sus propias manos, sus amigos llegaron a la conclusión de que el miedo la había despojado de sus habilidades. En los términos de este libro, sus funciones ejecutivas, sus lóbulos frontales, se desconectaron y se quedó paralizada. El programa de simulación de ataques enseña a las mujeres a reacondicionar la respuesta de paralización a través de varias repeticiones de estar situadas en la zona cero, término militar para indicar el momento preciso de un ataque, y aprendiendo a transformar el miedo en una energía de lucha positiva. Una de mis pacientes, una estudiante universitaria con un historial de abusos infantiles constantes, hizo el curso. Cuando la conocí, estaba colapsada y abrumada, y era excesivamente dócil. Al cabo de 3 meses, durante su ceremonia de graduación, pudo defenderse con éxito de un atacante gigantesco que terminó arrastrado por el suelo, protegido de sus golpes con un traje protector, mientras ella le miraba, con los brazos en alto en una posición de karate, tranquilamente y gritando con claridad, ¡no! No mucho tiempo después, ella iba a casa desde la biblioteca a medianoche cuando 3 hombres salieron de unos arbustos gritando, ¡zorra, danos el dinero! Después me contó que adoptó la misma postura de karate y les gritó, muy bien tíos, estaba esperando que llegara este momento. ¿Quién quiere ser el primero? Salieron corriendo. Si nos quedamos encorvados, demasiado asustados para levantar la mirada, somos una presa fácil para el sadismo de personas así. Pero cuando vamos por la calle proyectando el mensaje, no te metas conmigo, es poco probable que nos molesten. Integrar los recuerdos traumáticos.
Las personas no podemos dejar los acontecimientos traumáticos atrás hasta que reconocemos lo sucedido y empezamos a darnos cuenta de los demonios invisibles con los que luchamos. La psicoterapia tradicional se ha centrado básicamente en construir una narrativa que explique por qué una persona se siente de un modo particular o, como Sigmund Freud dijo en 1914 en Remembering, repeating and working through. Mientras el paciente vive el trauma como algo real y actual, debemos realizar la tarea terapéutica que consiste básicamente en traducirlo de nuevo en términos del pasado. Contar la historia es importante. Sin historias, la memoria se congela. Y sin memoria, no podemos imaginar cómo las cosas pueden ser diferentes. Pero como vimos en la parte 4, contar una historia sobre el acontecimiento no garantiza que los recuerdos traumáticos lleguen a su fin. Hay una razón para ello. Cuando las personas recuerdan un acontecimiento ordinario, no reviven también las sensaciones físicas, las emociones, imágenes, olores o sonidos asociados con ese acontecimiento. En cambio, cuando la gente recuerda completamente su trauma, siente la experiencia, queda sepultada por los elementos sensoriales o emocionales del pasado. Los escáneres cerebrales de Stan y Ute Lawrence, las víctimas del accidente descrito en el capítulo 4, muestran cómo sucede esto. Cuando Stan recordaba su horrible accidente, dos áreas clave de su cerebro se pusieron blancas. El área de la percepción del tiempo y la perspectiva, que nos permite saber que eso fue entonces, pero ahora estoy seguro. Y otra área que integra las imágenes, los sonidos y las sensaciones del trauma en una historia coherente. Cuando estas partes del cerebro se desactivan, experimentamos las cosas no como acontecimientos con un inicio, un desarrollo y un final, sino como fragmentos de sensaciones, imágenes y emociones. El trauma solo se puede procesar bien si todas estas estructuras cerebrales se mantienen en línea. En el caso de Stan, la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares EMDR le permitió acceder a sus recuerdos del accidente sin que le abrumaran. Cuando las áreas cerebrales cuya ausencia es responsable de los flashbacks pueden mantenerse conectadas mientras recuerda lo sucedido, las personas son capaces de integrar sus recuerdos traumáticos como algo perteneciente al pasado. La disociación de Ute, que, como recordará, quedó completamente desconectada, complicó su recuperación de un modo distinto. Ninguna de las estructuras cerebrales necesarias para actuar en el presente estaba en línea, de modo que manejar el trauma le era simplemente imposible. Sin un cerebro que esté alerta y presente, no puede haber integración ni resolución. Necesitaba que le ayudaran a ampliar su ventana de tolerancia antes de poder manejar sus síntomas de TEPT. La hipnosis era el tratamiento más practicado para el trauma desde principios del siglo XIX, la época de Pierre Janet y Sigmund Freud hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En YouTube aún se puede ver el documental Let There Be Light del gran director de Hollywood John Huston, que muestra a varios hombres que son hipnotizados para tratar su neurosis de guerra. La hipnosis cayó en desuso a principios del siglo XX y no ha habido estudios recientes de su efectividad para el tratamiento del TEPT. Sin embargo, la hipnosis puede inducir un estado de calma relativa desde el cual los pacientes pueden observar sus experiencias traumáticas sin quedar abrumados por ellas. Como la capacidad para observarse a sí mismo es un factor crítico para la integración de los recuerdos traumáticos, es posible que la hipnosis, en cierto modo, emerja de nuevo. Terapia cognitivo-conductual, TCC. Durante su formación, la mayoría de los psicólogos estudian la terapia cognitivo-conductual, la TCC. Se desarrolló originalmente para tratar fobias como el miedo a las arañas, a los aviones o a las alturas, para ayudar a los pacientes a comparar sus miedos irracionales con unas realidades inofensivas. Los pacientes se van desensibilizando progresivamente de sus miedos irracionales, pensando en lo que les da más miedo, usando su narrativa y sus imágenes, exposición a través de imágenes, o se los colocas en situaciones que les provocan ansiedad pero que en realidad son seguras, exposición en vivo.
o se les expone a una realidad virtual, a unas escenas simuladas por un ordenador, por ejemplo en el caso del TPT relacionado con la guerra, a luchar en las calles de Fallujah. La idea que subyace tras el tratamiento cognitivo-conductual es que cuando los pacientes se ven repentinamente expuestos al estímulo sin que suceda nada malo, poco a poco se muestran menos alterados. Los malos recuerdos se acaban asociando con la información correctiva de estar seguros. La TCC también intenta ayudar a los pacientes a manejar su tendencia a la evitación, como cuando dicen no quiero hablar de ello. Parece simple, pero como hemos visto, revivir el trauma reactiva el sistema de alarma del cerebro y desactiva las áreas cerebrales críticas necesarias para integrar el pasado, con lo cual es probable que los pacientes revivan el trauma en lugar de resolverlo. La exposición prolongada o la inundación se ha estudiado más minuciosamente que cualquier otro tratamiento del TPT. Se pide a los pacientes que centren su atención en el material traumático y que no se distraigan con otros pensamientos o actividades. La investigación ha demostrado que son necesarios hasta 100 minutos de inundación, en los que los detonantes de la ansiedad se presentan en un modo intenso y sostenido, antes de que se observe una reducción de la ansiedad. La exposición en ocasiones ayuda a mantener el miedo y la ansiedad, pero no se ha demostrado que ayude con la culpa u otras emociones complejas. A diferencia de sus resultados con los miedos irracionales como las arañas, la TCC no se ha mostrado tan eficaz con las personas traumatizadas, especialmente las que tienen historiales de abuso infantil. Solo 1 de cada 3 participantes con TPT que terminan los estudios muestra cierta mejora. Los que terminan el tratamiento con TCC suelen tener menos síntomas de TPT, pero raramente se recuperan por completo. La mayoría sigue teniendo problemas sustanciales de salud, trabajo o de bienestar mental. En el mayor estudio publicado de TCC para el TPT, más de 1/3 de los pacientes lo abandonó. El resto tuvo un número significativo de reacciones adversas. La mayoría de las mujeres del estudio seguían sufriendo TPT en su estado más avanzado después de 3 meses en el estudio, y solo un 15% ya no presentó síntomas de TPT. Un análisis detallado de todos los estudios científicos de la TCC muestra que funciona más o menos igual de bien que el hecho de tener una relación terapéutica comprensiva. El peor resultado en los tratamientos de exposición ocurre en los pacientes que sufren derrota mental, es decir, los que se han rendido. Estar traumatizado no es simplemente cuestión de permanecer atascado en el pasado, es también un problema de no estar totalmente vivo en el presente. Una forma de tratamiento por exposición es la terapia basada en la realidad virtual, en la que los veteranos llevan unas gafas de alta tecnología que les permiten revivir en todo detalle la batalla de Fallujah. Por lo que yo sé, los marines de Estados Unidos obtuvieron buenos resultados en la batalla. El problema es que no pueden tolerar estar en casa. Estudios recientes de veteranos de guerra australiano muestran que tienen el cerebro reprogramado para estar siempre alerta ante emergencias, a expensas de centrarse en los pequeños detalles del día a día. Lo veremos más en detalle en el capítulo 19 sobre el neurofeedback. Más que una terapia basada en la realidad virtual, los pacientes traumatizados necesitan una terapia basada en el mundo real que les ayude a sentirse igual de vivos yendo al supermercado de su barrio o jugando con sus hijos que cuando se encontraban en las calles de Bagdad. Revivir el trauma puede ser beneficioso para los pacientes, solo si no se les abruma. Un buen ejemplo es un estudio sobre veteranos de Vietnam realizado a principios de los años 90 por mi compañero Roger Pittman. Visité el laboratorio de Roger cada semana durante ese periodo porque estábamos realizando el estudio sobre opiáceos en el cerebro del marco del TPT que he descrito en el capítulo 2. Roger me enseñaba los videos de sus sesiones de tratamiento y luego comentábamos lo que observábamos. Él y sus compañeros animaban a los veteranos a hablar repetidamente de todos los detalles de sus experiencias en Vietnam, pero los investigadores tuvieron que interrumpir el estudio porque muchos pacientes sufrían ataques de pánico debido a los flashbacks y el temor solía permanecer tras las sesiones. Algunos no regresaron nunca, mientras que muchos de los que permanecieron en el estudio se volvieron más deprimidos, violentos y temerosos.
Algunos manejaron la agravación de sus síntomas consumiendo más alcohol, lo cual provocaba más violencia y humillación, teniendo alguna de sus familias que llamar a la policía para que los llevaran al hospital. Desensibilización. En las 2 últimas décadas, el principal tratamiento enseñado a los estudiantes de psicología ha sido una especie de sensibilización sistemática, ayudar a los pacientes a reaccionar menos ante ciertas emociones y sensaciones. Pero, ¿es este el objetivo correcto? Quizás el tema no sea la desensibilización, sino la integración. Poner el acontecimiento traumático en el lugar adecuado en todo el arco de la vida de las personas. La desensibilización me hace pensar en el niño, debía tener unos 5 años, que vi hace poco delante de mi casa. Su corpulento padre le estaba gritando a pleno pulmón mientras él bajaba en triciclo por mi calle. El niño estaba impávido. Mientras mi corazón se aceleraba y yo sentía el impulso de tumbar a ese tipo de un puñetazo. ¿Cuánta brutalidad habría hecho falta para insensibilizar a un niño de esa edad de la brutalidad de su padre? Su indiferencia hacia los gritos de su padre debía de ser el resultado de una exposición prolongada, pero me preguntaba, ¿a qué precio? Sí, podemos tomar fármacos que mitiguen nuestras emociones y podemos aprender a sensibilizarnos. En la Facultad de Medicina aprendimos a ser analíticos cuando teníamos que tratar a niños con quemaduras de 3er grado. Pero, como ha demostrado el neurocientífico Jean Dissel de la Universidad de Chicago, la desensibilización hacia nuestro dolor o el dolor de otra gente suele dar como resultado la debilitación global de nuestra sensibilidad emocional. Un informe sobre 49.425 veteranos con TPT recientemente diagnosticados procedentes de las guerras de Irak y Afganistán tratados en la VA mostró que menos de 1 de cada 10 terminó realmente el tratamiento recomendado. Como en el caso de los veteranos de Vietnam en Pitman, el tratamiento por exposición, como se practica actualmente, pocas veces funciona con ellos. Solo podemos procesar experiencias horrendas si no nos abruman. Y esto significa que son necesarios otros enfoques. ¿Fármacos para acceder de forma segura al trauma? Mientras estudiaba medicina, pasé el verano de 1966 trabajando para Jean Bastiaans, un profesor de la Universidad de Leiden, Países Bajos, conocido por su trabajo tratando a supervivientes del Holocausto con LSD. Afirmaba haber logrado unos resultados espectaculares, pero cuando algunos compañeros examinaron sus archivos, encontraron pocos datos que confirmaran sus afirmaciones. El potencial de las sustancias que alteran la mente para tratar el trauma fue desestimado consiguientemente hasta el año 2000, cuando Michael Mithoefer y sus compañeros de Carolina del Sur recibieron la autorización de la FDA, Administración Federal de Medicamentos por sus siglas en inglés, para realizar un experimento con MDMA, éxtasis. El MDMA se clasificó como sustancia controlada en 1985, después de haberse usado durante años como droga recreativa. Como el Prozac y otros agentes psicotrópicos, no sabemos exactamente cómo funciona el MDMA, pero se sabe que aumenta las concentraciones de un número de hormonas importantes, incluyendo la oxitocina, la vasopresina, el cortisol y la prolactina. Lo más relevante para el tratamiento del trauma es que aumenta la conciencia sobre uno mismo. La gente suele indicar una sensación potenciada de energía compasiva, acompañada de curiosidad, claridad, confianza, creatividad y conexión. Mithoefer y sus compañeros estaban buscando una medicación que mejorara la eficacia de la psicoterapia y se interesaron en el MDMA porque reduce el miedo, la actitud defensiva y la insensibilización, y porque ayuda a acceder a la experiencia interior. Pensaron que el MDMA podría permitir a los pacientes permanecer dentro de la ventana de tolerancia para poder así repasar sus recuerdos traumáticos sin sufrir una activación fisiológica y emocional abrumadora. Los estudios piloto iniciales confirmaron estas expectativas. El primer estudio con veteranos de guerra, bomberos y policías con TPT presentó resultados positivos. En el siguiente estudio, de un grupo de 20 víctimas de ataques que no habían respondido a terapias anteriores, a 12 se les administró MDMA y a 8 un placebo inactivo.
Después, sentados o echados en una sala cómoda, todos tuvieron sesiones de psicoterapia de 8 horas, principalmente con terapia basada en los sistemas de la familia interna, IFS por sus siglas en inglés, objeto del capítulo 17 de este libro. 2 meses después, el 83% de los pacientes que tomaron MDMA más la psicoterapia se consideró completamente curado, en comparación con el 25% del grupo placebo. Ninguno de los pacientes tuvo efectos secundarios. Quizás lo más interesante sea que cuando se entrevistó a los participantes al cabo de más de un año después del estudio, las mejoras se mantenían. Al ser capaces de observar el trauma desde un estado tranquilo y consciente, que la terapia de los IFSM se llama SELF, término que describe con mayor detalle en el capítulo 17. La mente y el cerebro están en disposición de integrar el trauma en el tejido global de la vida. Esto es muy diferente de las técnicas de desensibilización tradicionales que consisten en mitigar la respuesta de la persona ante los horrores del pasado. Esto consiste en asociar e integrar, en convertir un acontecimiento horrible que nos abrumó en el pasado en un recuerdo de algo que sucedió hace mucho tiempo. Sin embargo, las sustancias psicodélicas son potentes agentes con una historia convulsa. Pueden fácilmente ser objeto de mal uso si se administran con poco cuidado y si no se mantienen los límites terapéuticos. Esperemos que el MDMA no sea otra cura mágica sacada de la caja de Pandora. ¿Y las medicaciones? La gente siempre ha recurrido a las drogas para manejar el estrés traumático. Cada cultura y cada generación tienen sus preferencias: ginebra, vodka, cerveza, whisky, hachís, marihuana, cannabis o maría, cocaína, opiáceos como la oxycontina, tranquilizantes como Valium, Xanax y Klonopin. Cuando la gente está desesperada, hace cualquier cosa para sentirse más tranquila y mantener más el control. La psiquiatría convencional sigue esta tradición. En la última década, los departamentos de defensa y los asuntos de los veteranos de Estados Unidos han gastado conjuntamente más de 4.500 millones de dólares americanos en antidepresivos, antipsicóticos y fármacos contra la ansiedad. Un informe interno de junio de 2010 del Centro Farmacoeconómico del Departamento de Defensa de Fort Sam Houston en San Antonio, Estados Unidos, mostró que 213.972 o el 20% del 1.1 millones de tropas en activo encuestadas estaban tomando algún tipo de psicotrópico, antidepresivos, antipsicóticos, hipnóticos sedantes u otras sustancias controladas. Sin embargo, los fármacos no pueden curar el trauma, solo pueden reducir las expresiones de una fisiología alterada y tampoco enseñan las lecciones duraderas de la autorregulación. Pueden ayudar a controlar los sentimientos y el comportamiento, pero siempre pagando un precio, porque funcionan bloqueando los sistemas químicos que regulan la activación, la motivación, el dolor y el placer. Algunos de mis compañeros son optimistas. Sigo asistiendo a conferencias en que científicos serios debaten sobre su búsqueda del escurridizo santo remedio que reconfigura milagrosamente los circuitos cerebrales del miedo, como si el estrés traumático solo afectara a un circuito cerebral. Yo también receto medicamentos con regularidad. Casi todos los grupos de agentes psicotrópicos se han usado para tratar algún aspecto del TEPT. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, como el Prozac, Zoloft, Effexor y Paxil, se han estudiado minuciosamente y pueden hacer que los sentimientos sean menos intensos y más manejables. Los pacientes que toman ISRS suelen sentirse más tranquilos y que tienen más control. Sentirse menos abrumado a menudo facilita el seguimiento de una terapia. Otros pacientes se sienten debilitados con los ISRS, sienten que pierden su agudeza. Yo lo considero como una cuestión empírica. Veamos que funciona y el paciente es el único que puede juzgarlo. Por otro lado, si un ISRS no funciona, vale la pena probar con otro, porque todos tienen efectos ligeramente distintos. Es interesante notar que los ISRS se utilizan ampliamente para tratar la depresión, pero en un estudio en el que comparamos el Prozac con la desensibilización y el reprocesamiento por movimientos oculares,
EMDR en pacientes con TEPT, muchos de los cuales también presentaban depresión, la técnica EMDR resultó ser un antidepresivo más efectivo que el Prozac. Retomaré este tema en el capítulo 15. Los fármacos que actúan en el sistema nervioso autónomo, como el propranolol o la clonidina, pueden ayudar a reducir la hiperactivación y la reactividad del estrés. Esta familia de fármacos funciona bloqueando los efectos físicos de la adrenalina, el combustible de la activación, reduciendo por consiguiente las pesadillas, el insomnio y la reactividad ante los desencadenantes del trauma. Bloquear la adrenalina puede ayudar a mantener la línea del cerebro racional y a posibilitar las decisiones. ¿Es realmente lo que quiero hacer? Desde que empecé a integrar el mindfulness y el yoga en mi consulta, uso cada vez menos estos fármacos, salvo ocasionalmente para ayudar a los pacientes a dormir mejor. A los pacientes traumatizados suelen gustarles los tranquilizantes, las benzodiazeptinas como Klonopin, Valium, Zantac y Activan. En cierta forma actúan como el alcohol, en el sentido de que hacen que la gente se sienta tranquila y deje de preocuparse. A los dueños de los casinos les encantan los clientes que toman benzodiazepinas, porque no se preocupan cuando pierden y siguen jugando. Pero del mismo modo que el alcohol, las benzodiazepinas nos inhiben menos de decir cosas dañinas a las personas que amamos. Muchos médicos civiles son reticentes a recetar estos fármacos porque tienen un alto potencial adictivo y también pueden interferir en el procesamiento del trauma. Los pacientes que dejan de tomarlos después de un consumo prolongado suelen tener reacciones de abstinencia que aumentan su agitación y los síntomas postraumáticos. En ocasiones receto a mis pacientes bajas dosis de benzodiazepinas para que las usen según necesiten, pero no suficientes para tomarlas a diarios. Deben decidir cuándo usar su precioso suministro y les pido que anoten en un diario qué estaba sucediendo cuando decidieron tomarse la pastilla. Esto nos permite comentar los incidentes detonantes concretos. Algunos estudios han demostrado que los anticonvulsivos y los estabilizadores del estado de ánimo, como el litio o valproato, pueden tener ligeros efectos positivos reduciendo la hiperactivación y el pánico. Las medicaciones más controvertidas son los agentes antipsicóticos llamados de segunda generación, como Risperdal y Seroquel, los fármacos psiquiátricos que más se venden en Estados Unidos, 14.600 millones en 2008. Estos agentes a bajas dosis pueden ayudar a calmar a los veteranos de guerra y a las mujeres con un TEPT relacionado con el abuso infantil. El uso de estos fármacos en ocasiones está justificado, por ejemplo, cuando los pacientes se sienten completamente descontrolados y son incapaces de dormir o cuando los otros métodos no han funcionado. Pero es importante recordar que estas medicaciones funcionan bloqueando el sistema de dopamina, el sistema de recompensa del cerebro, que también funciona como motor del placer y de la motivación. Los antipsicóticos como Risperdal, Abilify o Seroquel pueden mitigar significativamente el cerebro emocional y hacer que los pacientes se sientan menos asustadizos o enfadados, pero también pueden interferir con su capacidad de apreciar sutiles señales de placer, peligro o satisfacción. Además, pueden provocar aumento de peso, aumentar las posibilidades de desarrollar diabetes, hacer que los pacientes se sientan inactivos físicamente, lo cual es posible que también aumente su sensación de aislamiento. Estos fármacos se usan mucho para tratar a niños maltratados, mal diagnosticados con trastorno bipolar o trastorno de desregulación del estado de ánimo. Más de 500.000 de niños y adolescentes de Estados Unidos toman antipsicóticos, lo cual puede calmarlos, pero también interferir con el aprendizaje de aptitudes adecuadas a su edad y el desarrollo de amistades con otros niños. Un estudio de la Universidad de Columbia ha descubierto recientemente que las recetas de antipsicóticos para niños de 2 a 5 años que disponen de seguros médicos privados se han duplicado entre los años 2000 y 2007. Solo el 40% de ellos había sido objeto de una evaluación mental adecuada. Hasta que perdió su patente, la compañía farmacéutica Johnson & Johnson distribuía bloques de Lego con la palabra Risperdal estampada para las salas de espera de los psiquiatras infantiles. Los niños de familias con bajos ingresos tienen 4 veces más posibilidades que los niños con seguros privados de tomar antipsicóticos. En solo un año,
Texas Medicaid gastó $96 millones en antipsicóticos para adolescentes y niños, incluyendo a 3 bebés no identificados a los que se administraron los fármacos antes de su primer aniversario. No se han realizado estudios sobre los efectos de los psicotrópicos en el desarrollo cerebral, la disociación, la automutilación, los recuerdos fragmentados y la amnesia generalmente no responden a ninguna de estas medicaciones. El estudio con Prozac que comenté en el capítulo 2 fue el primero que descubrió que los civiles traumatizados suelen responder mucho mejor a las medicaciones que los veteranos de guerra. Desde entonces, otros estudios han descubierto diferencias similares. En este sentido, es preocupante que el Departamento de Defensa y de Asuntos de los Veteranos recete enormes cantidades de medicamentos a los soldados de guerra y a los veteranos que regresan a menudo sin darles otro tipo de terapia. Entre 2001 y 2011, el Departamento de Asuntos de los Veteranos gastó aproximadamente $1.500 millones americanos en Seroquel y Risperdal, mientras que el de Defensa se gastó aproximadamente 90 millones en el mismo periodo, aunque un artículo publicado en 2001 mostrara que el Risperdal no era más efectivo que el placebo en el tratamiento de TEPT. Asimismo, entre 2001 y 2012, el Departamento de Asuntos de Veteranos se gastó $72.1 millones y el de Defensa $44.1 millones en benzodiazepinas, unos fármacos que los médicos generalmente evitan recetar a civiles con TEPT por su potencial adictivo y ausencia de efectividad significativa para los síntomas de TEPT. El camino hacia la recuperación es el camino hacia la vida. En el primer capítulo de este libro presenté a un paciente llamado Bill, al que conocí hace más de 30 años en la clínica VA. Bill se convirtió en uno de mis pacientes maestros de larga duración y nuestra relación es también la historia de mi evolución en el tratamiento del trauma. Bill sirvió como médico en Vietnam de 1967 a 1971 y desde su regreso intentó usar lo que aprendió en el ejército trabajando en una mitad de quemados en un hospital local. El trabajo le tenía hecho polvo, explosivo y al límite, pero no tenía ni idea de que esos problemas estuvieran relacionados con lo que había vivido en Vietnam. Al fin y al cabo, el diagnóstico de TEPT todavía no existía y los irlandeses de clase media que vivían en Boston no iban al psicólogo. Sus pesadillas y el insomnio disminuyeron un poco cuando dejó de ejercer y entró en un seminario para convertirse en pastor. No buscó ayuda hasta el nacimiento de su primogénito en 1978. Los lloros del bebé le provocaban constantes flashbacks en los que veía, escuchaba y olía a niños quemados y mutilados en Vietnam. Estaba tan fuera de control que algunos de mis compañeros de la clínica del VA querían hospitalizarse para tratarle, lo que creían que era una psicosis. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar juntos y él empezó a sentirse seguro conmigo, progresivamente me fue contando lo que vio en Vietnam y lentamente empezó a tolerar sus sentimientos sin que le abrumaran. Esto le ayudó a volverse a centrar en su familia y a terminar su formación como pastor. 2 años después se había convertido en pastor y tenía su propia parroquia y sentimos que habíamos terminado nuestro trabajo. No tuve más contacto con Bill hasta que me llamó 18 años después de haberle conocido. Estaba sufriendo exactamente los mismos síntomas: flashback, terribles pesadillas, la sensación de estar volviéndose loco, que tuvo justo después del nacimiento de su hijo. Ese hijo acababa de cumplir 18 años y Bill le había acompañado al registro para alistarse al servicio militar en la misma base desde la que Bill fue enviado a Vietnam. Por aquel entonces yo sabía mucho más sobre cómo tratar el estrés postraumático y Bill y yo trabajamos con los recuerdos concretos de lo que había visto, escuchado y olido en Vietnam, detalles que tenía demasiado miedo de recordar la primera vez que nos conocimos. Ahora podíamos integrar esos recuerdos con el EMDR para que se convirtieran en historias de lo que había sucedido hacía mucho tiempo en lugar de una transferencia directa al infierno de Vietnam. Una vez que se sintió más tranquilo, quiso abordar su infancia, su cruel educación y su culpabilidad por haber dejado atrás a su hermano menor esquizofrénico cuando se alistó para Vietnam, desprotegido ante los ataques violentos de su padre. Otro tema importante de nuestras sesiones era el dolor diario al que Bill se enfrentaba como pastor, debiendo enterrar a adolescentes fallecidos en accidentes de tráfico al cabo de algunos años de haberles bautizado o al ver parejas que había casado en crisis debido a la violencia doméstica.
Bill organizó un grupo de apoyo para compañeros del clero que hacían frente a traumas similares y se convirtió en una fuerza importante en su comunidad. El tercer tratamiento de Bill empezó 5 años después, cuando desarrolló una enfermedad neurológica grave a los 53. De repente, había empezado a sufrir parálisis episódicas en varias partes del cuerpo y estaba empezando a aceptar que probablemente pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas. Pensé que sus problemas podían deberse a una esclerosis múltiple, pero sus neurólogos no pudieron encontrarle lesiones concretas y dijeron que no había cura para su patología. Me dijo lo agradecido que estaba por el apoyo de su esposa. Ya se las había arreglado para construir una rampa en la entrada de la cocina de su casa. Teniendo en cuenta su desalentador pronóstico, insté a Bill a que encontrara la manera de sentir completamente y de aceptar los angustiantes sentimientos de su cuerpo, igual que había aprendido a tolerar y a vivir con los dolorosos recuerdos de la guerra. Le sugerí que consultara con un terapeuta corporal que me había introducido en Feldenkrais, un enfoque amable y práctico para reordenar las sensaciones físicas y los movimientos musculares. Cuando Bill volvió para contarme cómo estaba, se mostró encantado con esta sensación de mayor control. Le comenté que había empezado a hacer yoga y que habíamos iniciado un programa de yoga en el Trauma Center. Le invité a explorarlo como siguiente paso. Bill encontró unas clases de yoga Bikram en su barrio, una práctica activa e intensa generalmente reservada para gente joven y energética. A Bill le encantaba, aunque algunas partes de su cuerpo se dieran ocasionalmente en clase. A pesar de su discapacidad física, experimentó una sensación de placer y de dominio corporal que nunca antes había notado. El tratamiento psicológico de Bill le había ayudado a dejar en el pasado las horribles experiencias de Vietnam. Ahora, aceptar su cuerpo evitaba que organizara su vida en torno a la pérdida del control físico. Decidió sacarse el certificado de instructor de yoga y empezó a enseñar yoga en su base militar a veteranos que regresaban de Irak y Afganistán. Hoy, 10 años después, Bill sigue totalmente comprometido con la vida, con sus hijos y nietos, a través de su trabajo con los veteranos y en su parroquia. Aborda sus limitaciones físicas como una incomodidad. Hasta la fecha, ha dado clases de yoga a más de 1.300 veteranos de guerra que han regresado. Con regularidad, sufre la debilidad de sus extremidades que le obliga a sentarse o tumbarse. Pero igual que sus recuerdos de infancia y de Vietnam, estos episodios no dominan su existencia, simplemente forman parte de la historia constante y evolutiva de su vida.